Les invito a que podamos abrir las Escrituras en Mateo capítulo 26. Vamos a tomar la lectura de la palabra de Dios antes de ir a la enseñanza de esta noche. Mateo capítulo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con el engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo he hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de él. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos les asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por 2ª vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca aquel que me entrega. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: el que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriéndole al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Oramos. Padre, queremos darte gracias al leer y tomar lectura del Evangelio de Mateo por la realidad de este testimonio. Cuán grande es tu palabra, Señor, y perfecto el cumplimiento de cada una de ellas. Cada cosa que tú has establecido, de acuerdo a tu soberanía y a tu decreto eterno, Señor, cada una de ellas han acontecido. Tomamos, Señor, en esta lectura la importancia de entender que no vale de nuestros méritos o emociones humanas para perseverar, solamente depende de tu obra victoriosa en la cruz de Calvario. Bendecimos
al recordar en estas fiestas de Pascuas el momento, Señor, tan importante, donde nuestra redención, donde nuestra salvación, donde nuestra justificación comenzó a vislumbrarse aquella noche en el Getsemaní, donde tú, Señor, has orado, donde tú, Señor, has recibido la orden del Padre de beber esa copa, la copa de la ira que fue preparada para nosotros, pero fue imputada hacia ti. Por los méritos tuyos, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén. Dios bendice a cada uno de los hermanos presentes en esta noche especial, hoy, mañana y el domingo. Vamos a tener 3 días para conmemorar la obra más trascendente de la historia de la humanidad: la muerte, la resurrección y la victoria de nuestro Señor Jesucristo a favor de todos aquellos que creen en su nombre. Así que en esta noche damos gracias al Señor que podemos estar juntos y podemos compartir. De alguna manera quiero enfocar lo que sería una liturgia de Semana Santa a la aplicación de lo que verdaderamente significó y significa el ser y el pertenecer a la Iglesia de Jesucristo con respecto al nuevo nacimiento. Y quiero en esta oportunidad dar una introducción a lo que vamos a ver mañana también, ¿sí? Cosa que quiero invitar. Probablemente muchos de los que están acá o de los que se están sumando en este último tiempo están escuchando con más frecuencia la palabra reforma. Y quizás todavía muchos no saben cuál es el perfil o la dirección de la iglesia en este tiempo. Y créanme que soy el primero en sorprenderme en las cosas que Dios hace en su misericordia cuando por error o por ignorancia hicimos cosas que no estaban conformes a las Escrituras. A la hora de la llegada de la luz y del testimonio ferviente del Espíritu Santo de Dios, hace que nuestras vidas se consoliden conforme a la palabra de Dios, a la Escritura. Entonces, como decía el domingo pasado, cuán importante es conocer la historia de la iglesia para poder entender el valor y el significado de lo que significa la iglesia del Señor. Si una persona está charlando con otra persona y no conoce nada de esa persona, probablemente no alcance a entender el valor que puede tener esa persona, ¿sí? Si bien es cierto, entre los hermanos hemos entendido que Cristo nos hizo nacer de nuevo y todos tenemos una nueva vida, pero seguramente nos permitiría a nosotros quizás conocer más y profundizar más de acuerdo al testimonio o de acuerdo a lo que el Señor hizo en la vida de ese hermano. Entonces probablemente podamos tener mayor atención y mayor respeto hacia aquella persona que a lo mejor nunca supimos quién era. La historia de la iglesia es importante. La historia de la reforma es importante. Pero cuando hablamos de reforma, no es ir a apoyarse únicamente en lo que sucedió el 31 de octubre de 1517 con la reforma de Lutero, protestando y clavando las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. No es así. En realidad, la reforma vino desde que Jesucristo murió. Esa noche que Cristo murió en la cruz del Calvario, la reforma comenzó a suceder. Porque de acuerdo a la palabra, ¿qué significa la palabra reforma? Podemos verlo en 4 aspectos muy claros para interpretar. Si usted necesita saber si nuestra iglesia es una iglesia reformada, podríamos decir conforme a lo que vamos a aprender esta noche y en lo que la Escritura nos demanda, yo me atrevo a decir sí, hermanos, somos una iglesia reformada y pertenecemos a una fe reformada. Porque etimológicamente, ¿qué significa reformar? Voy a tomar lectura del texto que tengo acá en la hoja para poder ser más claro en los conceptos. La palabra reformar significa devolverle a su forma original a lo que se ha deformado. Eso significa reformar. Devolver algo a su estado original, porque se deformó. Y saben, hermanos, si nos ponemos a hablar un poquito de la historia de la iglesia lleva 2000 siglos ya en esta tierra,
Probablemente la mayoría, o en su gran mayoría de los que están esta noche acá, ignoren casi la totalidad de lo que significa la historia de la iglesia. Probablemente hay muchos nombres de distintas personas que Dios ha utilizado a través de la historia del cristianismo y que han servido para que el Evangelio llegue hasta el día de hoy. Pero necesitamos entender, amados hermanos, que la historia es tan importante que también en el contexto histórico la reforma significa justamente establecer el inicio de una transición de volver a la iglesia a su estado original. Cada vez que alguien dice, yo soy una persona que está en la fe reformada o me estoy reformando, está reconociendo que está regresando o transicionando o volviendo al estado original, al estado que se reformó. Muchos están tomando la identidad de la iglesia reformada como un nuevo movimiento o como algo para enorgullecerse. Yo pertenezco a la reforma. A mí me da vergüenza pertenecer a la reforma, pero es lo que he abrazado con mucha fuerza. ¿Por qué digo que me da vergüenza? Porque tengo que reconocer que estuvimos equivocados. Y reconocer que alguien se equivoca es crucificar el ego, aniquilar la soberbia, sepultar la arrogancia, tragarse las palabras que a veces uno dijo inconscientemente y aceptar que uno depende de alguien superior. La iglesia reformada es aquella que aprende lo principal, a adorar a Dios. Y adorar no es cantar, sino adorar es rendirse, postrarse ante quien es superior y es reconocido como superior. Entonces, hermanos, cuando empezamos a ver que la iglesia necesita una reforma, la reforma es tan importante porque la historia empieza a mostrar muy claramente desprendimiento de un modelo, de un sistema religioso como el de la iglesia romana, donde prácticamente en su totalidad de las prácticas doctrinales eran contrarias a la doctrina bíblica. Entonces, han habido como Zwinglio, como Lutero, como John Knox, Juan Hus y muchos otros más, reformistas, que a lo largo de esta etapa del año probablemente vamos a comenzar a conocer biografías, historia. Sí, es tan importante la historia aunque no nos guste. Saben, hermanos, que si nosotros tenemos que ir a defender a nuestro país, tenemos que tener como mínimo un cachito de conocimiento de historia, porque ni siquiera sabríamos por qué somos argentinos. Entonces es tan importante valorizar y entender que la iglesia, después de 20 siglos de distancia, ha perdido mucho que ver en cuanto a lo que la Escritura nos está diciendo. Hoy voy a dar una introducción acerca de la reforma. ¿Por qué cree usted que si yo le pido al hermano Juan Reina que lea lo que dice acá, ¿podés leer, Juan? ¿Por qué no podés leer? ¿Tenés problemas de visión? Es porque está lejos. Cuando alguien está a mucha distancia, casi es imposible tomar lectura fidedigna de algo. Cuando la iglesia tiene 20 siglos de distancia de los pilares, del fundamento apostólico que Jesús permitió manifestar en Jerusalén como la iglesia temprana, hemos perdido, después de tantos siglos, la visión por causa de la lejanía. Entonces, empezar a entender que la reforma comenzó en Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que estaba mostrando allí? Estaba mostrando que en ese acto hubo una reconciliación entre el hombre y el Padre Santo. El hombre pecador y el Padre que es santo, santo, santo. ¿Por qué decimos que hubo una reforma? Porque si ustedes ven en la Escritura, antes de que Cristo venga, hubo alguien que se salvó por la fe. ¿Quién es? Abraham. Abraham creyó por la fe y fue contado por justicia. Y entonces podemos entender que todo lo que siguió después de Abraham y toda la iniquidad humana y toda la maldición que tenía, sin duda la ley no sirvió para que nadie se salve, pero la ley era el espejo para verse justamente en que somos pecadores. La ley sirvió para demostrar la inhabilidad del hombre.
Entonces cuando Cristo murió y trajo justamente el don de Dios, el regalo de Dios que es la fe, lo que estaba haciendo es volvernos a traer una reforma, volvemos al diseño original de Dios. Entonces a través de toda la historia de la iglesia, desde los apóstoles mismos, a través de lo que ha acontecido, ha pasado muchas cosas. Y cuando uno empieza a mirar lo que hoy se llama iglesia cristiana o la iglesia de Cristo, probablemente es allí justamente donde deberíamos pensar. Creo que necesitamos experimentar una verdadera reforma. Etimológicamente es volver algo a su forma original porque se deformó. Pero históricamente hemos visto que la iglesia recibió distintos tipos de tratamiento de reforma por hombres que encontraban justamente en la palabra de Dios lo que era la salvación por la fe a través de la gracia de Jesucristo. Pero doctrinalmente es importante. ¿Ustedes notaron que hay tanta cantidad de iglesias en Tucumán? ¿Sí? Y en Argentina y en el mundo, muchísimas. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo que de todas las iglesias no? ¿Podemos lograr unidad? No. Dijimos hace poco que la unidad no es de comunión, sino principalmente la unidad es espiritual. Y esa unidad espiritual dijo Jesús en la oración: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Principal motivo para ser uno es cuando ustedes uno con el Padre, yo soy uno con el Padre, ustedes uno con el Padre, entonces somos uno en el Señor. Primeramente la iglesia es unida espiritualmente, pero vimos nosotros que la unidad más evidente que encontramos acá como resultado de una unidad espiritual con el Padre es la unidad doctrinal. Dice Hechos de los Apóstoles 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las casas. O sea, para que haya comunión debe haber primeramente unidad doctrinal. ¿Por qué hay tantas iglesias que no pueden estar juntas? Porque simplemente buscan unidad de comunión. Podemos estar juntos haciendo picnics, podemos estar juntos haciendo recitales, podemos estar juntos haciendo megas encuentros, marchas, caminatas, vigilias, podemos hacer muchas cosas, pero solamente se está buscando una unidad de comunión. Pero si empezamos a hablar de doctrina, se terminó la unidad. Y para que haya unidad es necesario que primeramente haya doctrina. No pretendo hacer que todas las iglesias tucumanas estén de acuerdo, pero por lo menos mi responsabilidad es que todos ustedes que integran esta congregación estemos de acuerdo. Y por eso es que en este año, en lo que desarrollamos en este año, vamos a hacer muchísimo hincapié en la doctrina. ¿Por qué? Porque si hay algunos que dudan, la palabra dice convencer. Si algunos no creen, oramos al Padre para que reciban la fe para que creen. Pero amados hermanos, yo estoy tomando con mucha seriedad la necesidad de empezar a vivir una verdadera reforma. ¿Por qué? Porque reconozco, y creo que usted también se está dando cuenta, por lo que se está viviendo en este tiempo, de que hay muchas cosas que nosotros llamamos que es para la gloria de Dios, pero si no tiene fundamentos escriturales, no es otra cosa más que una obra vana. Necesitamos volver y regresar a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16. Paraos, detened, preguntaos cuál es la senda antigua y andad por ella. ¿Sabe qué respondió el pueblo? No andaremos. Hice sonar el sonido de trompeta y ¿qué dijeron el pueblo? No oiremos. Amados hermanos, a partir de este tiempo vamos a profundizar en enseñar la doctrina. Doctrinalmente tiene que ver con las doctrinas y los principios bíblicos restaurados durante el periodo de reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucedió con la protesta de Martín Lutero, con lo que sucedió con muchos otros reformistas, entre esos Juan Calvino, hemos encontrado el redescubrimiento de doctrinas que estaban prácticamente sepultadas porque la orden de la Iglesia romana había hecho de que se aniquile prácticamente la doctrina bíblica y se ponga por encima a la Iglesia. Y esto es lo que ha hecho justamente la reforma. Entonces,
la palabra reforma doctrinalmente es el recobro, recuperar las doctrinas bíblicas. Les aseguro que muchos de nosotros hasta hace un tiempo atrás pensábamos que yo podía decidir para ser salvo. ¿Sí o no? Hasta hace poco tiempo atrás estuvimos plenamente convencidos de que si invitamos a alguien a pasar al frente y recibir a Jesús, pensamos que esa es la manera correcta. Pero ya hemos visto que la Biblia dice que no es la manera. Hemos visto que nadie se salva por decisión. ¿Por qué? Porque si Dios espera nuestra decisión, nadie se salvaría. Porque el hombre no busca a Dios, porque no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni siquiera uno, y como dice la Escritura, éramos enemigos por naturaleza delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros fuimos salvados? Hemos sido salvados por la obra redentora de Jesucristo, pero por un acto soberano de Dios al haber escogido desde antes de la fundación del mundo a los que Él iba a salvar. Esto, por ejemplo, es una de las tantas doctrinas que se ha descubierto o se ha recuperado en el tiempo de Reforma. Y mucho más, ¿por qué? Porque Jesús dijo claramente que habrá trigos y habrá cizaña. Hemos entendido que el trigo y la cizaña estaba dentro de la iglesia, pero ya dijimos que eso no es el contexto. ¿Por qué? Porque dice, el campo es el mundo, dijo Jesús. No dijo que el campo es la iglesia. El campo es el mundo. Y así como hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Por lo tanto, cada vez que hay alguien que trae la palabra de Dios, obviamente alguien va a querer aniquilar la palabra de Dios. Así como hay alguien que quiere poner luz, otro va a querer apagarla. Así como hay alguien que proclama la verdad, hay otro que va a deformar con mentiras. Eso dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando dice, estoy sorprendido. ¿Qué tan rápido dejaron el verdadero ángel para ir detrás de uno diferente? No que haya otro, dice, sino que hay algunos que al verdadero lo pervierten. Entonces fíjense ustedes de que ya Jesús había enseñado diciendo que venían muchos engañadores. Pablo los identifica y la evidencia de la historia es que esos engañadores prevalecieron aniquilando, matando y martirizando a muchos cristianos, apóstoles en la iglesia temprana. Y llegó el tiempo de la oscuridad. Llegó el tiempo donde las prácticas de la iglesia pagana se entronaron. Y la iglesia de Cristo comenzó a pender de hilo y a tambalear justamente porque no había luz en la época de la oscuridad. Entonces Dios permitió que a través de las reformas recobremos cada uno de nosotros, la iglesia del siglo XXI puede empezar a recobrar las doctrinas que son principales en la Escritura. Amén. Y espiritualmente hablando, la reforma es el resultado de la transformación constante que estas doctrinas y principios bíblicos que se han recuperado producen en el cristiano y en la iglesia cambios cuando son implementadas a la práctica. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás nosotros orábamos así: Señor, yo decreto, Señor, yo establezco, Señor, yo confirmo, afirmo, ¿sí? Oramos así, pensando que nosotros tenemos autoridad para orar así. Todas estas cosas el Señor nos fue tratando en su paciencia, en su misericordia, hasta que llegue el día que la luz nos haga ver de que el único que decreta, el único que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas es Él, Dios. Y para que ni siquiera nosotros podamos perturbar alguno de sus planes, Dios planificó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había nacido, como para decir que iba a cambiar los planes de Dios. Hemos empezado a descubrir que muchas cosas habíamos hecho mal, con buena intención, pero por la ignorancia que había en nosotros, habíamos practicado inconscientemente cosas peligrosas. Pero necesitamos entender que la iglesia está introducida por el Señor a una verdadera reforma. Por eso es que puede surgir esta pregunta: ¿qué es entonces la teología reformada? ¿En qué consiste la teología reformada? En primer lugar, la teología reformada, hermanos míos, abarca todos los aspectos de la palabra reforma. Significa un regreso al estado original. Si nosotros hubiéramos tenido 2000 años de vida,
quizás la memoria nos diría, cierto que nosotros éramos así, pero como hemos nacido ya en pleno estado de deformación, probablemente no notamos el cambio. ¿Se dan cuenta ustedes? Claro, si yo me voy a vivir a Europa, seguramente estando en Europa voy a reconocer y voy a acordar, voy a cerrar los ojos y me voy a acordar las calles de Tucumán. Y me voy a acordar claramente los lugares donde quedaba. ¿Y por qué? Porque yo lo viví. Pero si yo tengo un hijo que nace en Europa, hagamos de cuenta, ¿sí?, que nace en Europa, y yo le digo, ¿te acordás las calles de Tucumán? Mi hijo me va a mirar y me dice, yo no viví eso, yo no tengo eso en mi recuerdo. Entonces, para que él me entienda de lo que yo le estoy diciendo, ¿qué le tengo que decir? Contarle las historias y las vivencias de una manera tan fidedigna y tan real que mi hijo entienda el por qué yo tengo nostalgia de las calles de Tucumán viviendo en Europa. ¿Saben por qué a nosotros no nos cuesta nada el tema de padecer por Cristo, guardar su palabra, confrontar defendiendo la verdad bíblica? Porque no hemos nacido en esa época. No hemos nacido en esa época. Creo que por la facilidad que tenemos de tener la Biblia hoy en día en nuestras manos, es por eso lo que no la valoramos. ¿Se han dado cuenta? Es más, creo que peligra tener Biblias en nuestras manos. Ahora podemos tener en iPhone, en los celulares, en iPad. ¿Se dan cuenta? Ya casi tener un libro en nuestras manos va a ser todo un logro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tecnología nos está empujando a que todos tengamos lo que se utiliza hoy. Entonces, por tener algo tan accesible, creo que se está perdiendo justamente el sentido original del valor de la palabra. A nosotros no nos cuesta dar un paso atrás si nos dicen, usted evangélico no conoce. Perdón, disculpen. No nos cuesta. Si te dicen, mira, vos ibas a entrar a trabajar, pero como sos cristiano evangélico, no, necesitamos gente con picardía. Así que no va a ser para el trabajo. Bueno, pero usted no me probó, yo soy pícaro. ¿Por qué la gente no valora? Porque no vivió eso. Y por más que intentemos meternos en la máquina del tiempo, no lo vamos a lograr porque no existe la máquina del tiempo. La única manera en que nosotros podamos revivir y volver a tener pasión por las cosas del Señor, conociendo la palabra y conociendo la historia de la iglesia. Es entender, hermanos, qué extraordinario fue ver a hombres y mujeres, familias, niños, que sin preparaciones universitarias, sin tecnología, sin capacidad de elocuente, sin dinero incluso, podían ellos soportar las presiones, los azotes, el hambre, el frío. Podían ellos batallar, ser expulsados de sus casas, les prendían fuego en las casas, eran echados al olvido, vivían desterrados. ¿Todo por qué? Por creer en una palabra. Y sin embargo, ¿qué pasaría si uno de esos tantos mártires Dios le permitiera resucitar y vivir en estos tiempos? Ellos serían los que más se sorprenderían de aquellos que dicen que son de la iglesia de Cristo. Porque viven con tanta libertad. Porque para muchos ser un cristiano es simplemente portar una camiseta religiosa. Entonces, ¿qué significa entrar en reforma? ¿Qué significa contemplar el precio más grande y más alto que pagó Cristo en la cruz del Calvario? ¿Tiene valor? ¿Tiene importancia? Primero, porque la reforma busca devolver la forma original al cristianismo. ¿Sabe por qué creo que soy reformado? Porque anhelo en mi vida y anhelo que en la vida de la iglesia se devuelva la imagen original por la cual Cristo pagó un precio. Amén. ¿A usted le gustaría ser visto como la iglesia de Cristo? Segundo, porque tiene una conexión histórica
clara con la era apostólica, con la era de los patriarcas, con los reformistas, con los reformadores. Cuando alguien empieza a vivir en la reforma de la iglesia, ya no es un eslabón, sino que es una cadena. Ya no es una pieza de rompecabezas, es todo un cuadro. Y empezamos a entender que encajamos en cada cosa. Creo que la intención de las denominaciones fue simplemente intentar mostrar una identidad de la iglesia cristiana en la sociedad. Pero creo que lo que necesitamos es mostrar a Cristo, principalmente. Tercero, la teología reformada es importante porque sostiene principios teológicos recobrados durante el tiempo de la Reforma. Cuando empecemos a ver la historia de los reformistas, van a encontrar que siempre había uno que portaba la luz de la verdad y había otro que se levantaba con la mentira. ¿Saben? Yo doy tantas gracias al Señor que Él me quitó las vendas de los ojos, porque probablemente estaría yo hoy junto con todos ustedes en el camino ancho que lleva la perdición. Porque es a donde nos conducimos. Pero doy gracias al Señor. Y tiene el costo de perder amistades, perder gente que lo ame. Tiene un costo muy caro, muy alto, y ustedes mismos lo están padeciendo por ser miembro de esta congregación. Pero ¿saben, hermanos? Creo que ponernos de acuerdo entre todos es glorificar a uno, a nuestro Dios, siendo fiel a su palabra y poniendo principalmente su palabra como lumbrera a nuestros pies. Cada uno de nosotros debemos entender de que los reformistas han traído verdadera luz en nuestra vida. Cuarto, porque sus principios doctrinales producen una continua reforma en los que creen y la viven. Apenas uno empieza a entrar en el estado de reforma, ¿saben qué? Empieza a estar en un estado de actividad. Y el estado de actividad en el Señor es reformarme permanentemente. Porque cada vez notamos que algo más tengo que cambiar. Cada vez notamos que algo más debo corregir. Cuando empezamos a profundizar, es como cualquier persona que está sucio, pero si no hay luz, no se da cuenta que está sucio. Pero cuando alguien se empieza a acercar a la luz, empieza a notar cada vez más imperfección y busca limpiarse. Mientras más cerca estemos de la luz, más imperfecciones voy a ver y voy a intentar limpiarme. Mientras más lejos esté de la luz, voy a seguir ignorando la suciedad que tengo en mi cuerpo. La palabra de Dios nos lleva a esto, a comprender principalmente de que si Cristo trajo luz a este mundo, es para que nosotros podamos estar cerca, pegado a su enseñanza, pegado a Él, mirando a Él, aprendiendo de Él. ¿Por qué? Porque es la única forma que yo pueda entender lo que es el santo. La teología reformada está conectada con la historia, enraizada totalmente en las Escrituras. Sus raíces, sus bases, sus conceptos están en la palabra de Dios y está activada por la obra del Espíritu Santo. Esta teología es histórica, es porque reconoce que Dios ha hecho en el pasado cosas preciosas y no tan solo en los días de los reformadores, sino lo que está haciendo actualmente en la vida de la iglesia. Por eso es que ella, la misma palabra de Dios, nos pone bajo autoridad. Y también nos da la suficiencia para estar atento a la palabra, a la escritura de Dios. Y nos centra totalmente a la santidad de Dios bajo la gracia de Jesucristo. Así que probablemente debemos ir acostumbrándonos a hablar o a emplear la palabra reforma o reformar. ¿Por qué? Porque somos llamados a buscar un cambio. Cuando veamos la cronología de distintos reformistas, empezando desde Jesucristo hasta la fecha, estoy preparando un material para que ustedes puedan tenerlo, ¿sí? Un material que empieza desde Cristo hasta el último reformista. Distintas cosas que han pasado en la historia. Y usted va a empezar a darse cuenta del precio que tuvo, el alto costo y lo que significó justamente perseverar en el Señor.
Entonces, para poder entender el concepto reformado, una correcta aplicación es declarar que ser reformado tiene directa relación con el pensamiento, doctrina y visión de las Escrituras. ¿Por qué? Algunos dicen, entonces ustedes son calvinistas, ustedes son luteranos, ustedes son hermanos. Ellos simplemente lo que hicieron es levantar una antorcha, una luz para iluminar los conceptos bíblicos, defender conceptos bíblicos. Y estamos viviendo en el siglo donde todo lo que es absoluto está cayendo en relatividad. Todo se relativiza, todo se cuestiona. Nada, ni siquiera por más prueba que se pueda dar, se llega a creer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a tirarnos en la displicencia, el dormirnos, el dejarnos estar, cuando todo el mundo está poniendo en contra la palabra, la verdad bíblica. Necesitamos nosotros entender cuán importante es volver a un estado original. ¿Qué hicieron los reformistas para que la Escritura tenga mayor peso en sí misma, por lo que se estaba intentando apagar los principios doctrinales? A través de la historia han habido muchos concilios, muchos sínodos, muchos encuentros de obispos, de sacerdotes, para debatir conceptos históricos. ¿Qué hicieron? Se hicieron confesiones de fe, se hicieron declaraciones de fe, se hicieron credos. ¿Para qué? Para que uno, cuando estudia en forma sistemática, en forma ordenada la Escritura, pueda reconocer qué importancia tiene pertenecer a la Iglesia de Cristo. Les aseguro, hermanos, que, por ejemplo, fechas como estas, la pasión de Jesucristo, fechas donde el mundo entero se conmueve por unos días, donde el mundo entero busca un estado de reposo o de duelo o de luto por las cosas que han pasado. Pero me pregunto, ¿hasta cuánto entienden verdaderamente lo que pasó? ¿Hasta cuánto se comprende realmente lo que sucedió? Hoy veía en uno de los informativos, no sé si ustedes lo vieron, que estaban pasando por un sistema de diseño gráfico sobre el sudario, el Santo Sudario de Turín, la imagen posible que sería del rostro de Jesús. No sé si alguien lo vio en la televisión, ¿sí? Claro, muchos decían, pero nosotros tenemos la imagen del Robert Powell, el otro tipo de imagen. ¿Se acuerdan esta imagen? Era un hombre tosco, de barba, más bien gordito, nada que ver con lo que uno se imagina, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta era, ¿de qué murió Jesús? ¿A usted le interesa saber de qué murió Jesús? O la pregunta sería, ¿por qué murió Jesús? Sin embargo, la pregunta clave, ¿por qué murió Jesús?, nunca la toca. Simplemente, ¿de qué murió Jesús? ¿A quién se parece Jesús? ¿Cómo habrá sido Jesús? Muchas preguntas que en este mundo se pueden poner sobre grandes evidencias científicas, tecnológicas y lo que se quiera llamar. Pero la pregunta que lleva a salvar a alguien no le dice ¿por qué? ¿Por qué murió Jesús? Entonces, amados hermanos, cuando empezamos a ver esta realidad, aquí es donde empezamos a decir, ¿cómo es el tema? ¿Necesitamos como iglesia tomar seriedad de lo que es una verdadera reforma? Amados que son miembros integrantes de esta congregación, les aseguro que si tomamos todos la decisión de empezar a poner toda nuestra fuerza, nuestro interés, nuestra pasión, nuestro deseo en conocer a la iglesia que Cristo fundó, les aseguro que vamos a empezar a cambiar en muchas maneras de ser. ¿Por qué? Porque estaríamos empezando a poner por fin la punta de la lanza uno por uno en el acuerdo. Y dijimos que el acuerdo de la unidad de la iglesia no es la comunión, sino que es el acuerdo doctrinal. Si Eduardo y yo pensamos lo mismo, vamos a ser íntimos en comunión. Si Ángel con Juan piensa lo mismo que Eduardo y yo, ya somos 4 que pensamos lo mismo y que tenemos la misma comunión.
Y si se empiezan a sumar más hermanos, que empezamos a tener el mismo acuerdo doctrinal, hermanos, la unidad de la iglesia primitiva que duró y que prosigue hasta el día de hoy como el cristianismo, fue a causa no de la multitud, sino de un grupo pequeño que se puso de acuerdo a las doctrinas bíblicas. Entonces, hermanos, hoy estoy dándole una introducción. Mañana vamos a enseñar acerca de lo que son las 5 solas de la fe. Y qué importante es entender la Biblia. Qué importante es valorar esto, hermano. Y darle en su vida el lugar que la Escritura merece, para que usted tenga un fruto, un estilo de vida diferente. Muchos han buscado a Dios simplemente como la solución inmediata de sus problemas. Pero el Señor está por encima de sus problemas. Es más, creo que Dios no está interesado en tus problemas. No pierda el tiempo. Dios te salvó para su gloria, para su propósito. Dios tiene determinado que cuando usted en verdad se entregue a Cristo como tiene que ser, cuando usted sea transformado por el poder del Espíritu Santo, usted sea en Cristo una nueva criatura. Problemas, de lo que llamamos problemas, los vamos a tener siempre. Pero la victoria que tenemos en Cristo es únicamente para aquellos que han entendido que cuando estamos bajo el gobierno de Cristo, las cosas cambian. Desde el año 1500 al 1646 se denominó la Reforma Clásica. En esa Reforma Clásica es la que hemos visto cómo hombres han protestado contra el sistema papal, clerical, romano, y han empezado a ver que las Escrituras decían cosas totalmente diferentes a lo que se practicaba. Y entre eso, la salvación es por fe. La salvación no es pagando indulgencia, la salvación no es poniendo dinero, la salvación no es haciendo buenas obras, porque la salvación depende 100% de Dios. Pero luego llegamos a la época clásica de la doctrina ortodoxa, de la doctrina reformada. Los primeros reformistas capturaron, recuperaron la doctrina que se estaba perdiendo en la oscuridad y la publicaron como una evidencia, diciendo: vamos mal por aquí, debemos ir por acá. Pero la doctrina clásica de estos ortodoxos ha revalidado esta doctrina y la han puesto con mucho más alcance. Por eso que nosotros hoy podemos tener literatura, podemos tener historia, podemos tener biografía de lo que ha sucedido. Pero llegamos a la teología moderna, reformada, moderna y prácticamente neo-ortodoxa, que es la que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque allí es donde los aires ecuménicos están sonando muy fuerte. Es donde ya nosotros somos capaces de no exponer tanto nuestra vida, porque ¿qué le vamos a hacer a la iglesia si ya tiene 2000 años? Justamente nosotros, los cristianos del último tiempo, somos el ojo del huracán de todas las tribulaciones. ¿Sabe usted de esto? ¿Usted es consciente de esto? ¿Sabe que por ser la iglesia de los últimos tiempos somos los llamados a padecer la gran tribulación? Hay doctrinas que nos han enseñado de que no, nosotros nos vamos antes. Yo no encuentro eso en la palabra. Yo encuentro en la palabra que vamos a padecer tribulación por causa de Cristo. Y una de las grandes tribulaciones es justamente el problema financiero y económico mundial. La bestia que vemos en Apocalipsis 13 manifiesta claramente el problema político, religioso y económico. Es lo que ahí se está orientando todo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ganarle el tiempo. ¿Qué hay que hacer? Fundamentar nuestra casa en la palabra, que es la roca. ¿Vienen tormentas? Claro que vienen tormentas. Jesús dijo 3 cosas, ¿no? Soplarán vientos, desciende la lluvia y vienen los ríos. 3 niveles de ataques espirituales. Número 1, vientos. Vientos en la palabra griega es pneuma, que significa aire o espíritu. Vientos golpearán con tu casa. El espíritu del engaño. El espíritu del engaño viene soplando ya hace mucho tiempo
muchos no lo perciben, porque quizás no tenían fundada su casa en la roca. Entonces, mientras no hay verdad, no van a saber cuál es el engaño. ¿Saben ustedes esto? Vientos de doctrina, dicen Efesios. Vientos de doctrinas, engañosos, vientos que van a golpear. Muy bien, ¿a quién arrastra el viento? ¿Alguna vez tuvo un viento fuerte usted? ¿Lo movió por ahí o no? Por ahí se vuelan chapas, se vuelan persianas, se vuelan cosas de la casa, ¿no? Pero a veces uno está en vientos tan fuertes que como que uno se tiene que agarrar un poco porque lo mueve. ¿A quién arrastra el viento? ¿A lo que es más débil o lo que es más fuerte? A lo débil. Las doctrinas falsas que Jesús profetizó ya en Mateo 24 han empezado a tener tal fuerza, que a los que están débiles en la fe se los va a llevar. Por eso es que le digo, y pierden su tiempo, ponga prioridad, déle supremacía al Señor y comience juntamente conmigo a estudiar la palabra. Porque no hay nada que sea comparado como la roca sólida, el fundamento para establecer tu casa, sino la palabra de Dios. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, será comparado a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Que vienen vientos, doctrinas fuertes. Ya se está llevando a algunos que estaban débiles por no tener la escritura como la lumbrera. Hay muchas personas que ya están cayendo en grandes confusiones. Hay muchas personas que están siendo engañadas grandemente. ¿Por qué? Porque el viento se lleva a los débiles. ¿Qué más dice que viene? ¿Desciende qué cosa? Lluvia, lo que viene de arriba. ¿Qué es lo que moja apenas llueve? ¿Qué es lo que moja primero? ¿La terraza o el sótano? La terraza. ¿A dónde apunta la lluvia para primero empapar? A lo que está arriba. Primero lo que está arriba. ¿A quién apunta la lluvia con influencia? A los padres, a la autoridad, a la cabeza, al jefe, al director, a todos los que tienen autoridad. Viene arriba. La influencia de este mundo viene sobre los cabezas, sobre los pensantes, sobre los que tienen que tener autoridad, los que tienen que poner orden. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que ya hay padres que no ponen órdenes. Hay padres que no tienen autoridad sobre sus hijos. No pueden administrar el dinero de su casa. No pueden obedecer, no pueden proyectarse, no pueden diseñar nada. ¿Por qué? Porque ya la lluvia está aniquilando la cabeza. Los que están arriba. Esto lo dijo la palabra. Y cuando dice vienen ríos, viene el agua impetuosa, el agua que pega, el agua que arrastra, ¿qué hace? Mueve, saca del lugar, saca del plano. ¿Qué hace el agua? Arranca. Si usted no tiene cimentado, si no tiene cimiento, el agua arranca. Creo que fue en el 2010, cuando fue el terremoto en Japón. 2011, pudimos ver por la televisión cómo casas enteras eran arrastradas. Parecían casas flotantes. La habían arrancado del suelo y flotaban. ¿Por qué? Porque la corriente que golpea con ímpetu arrastra a todos. Y si no hay cristianos que tengan cimiento en la roca, si no hay cristianos que tengan vidas arraigadas en la palabra de Dios, con facilidad van a ser arrancados. Acuérdense lo que le estoy diciendo, porque no estoy inventando. Por eso es que sería fácil en esta noche hablar de la crucifixión de Jesús, porque todo el mundo lo está haciendo. Pero si no lo entiende y si no comprende la importancia de una doctrina de la cruz de Calvario, de una enseñanza genuina, probablemente muchos no lo van a ver y terminen justamente cayendo en cosas peores, el engaño. Cuando nos ponemos nosotros a ver acerca de la necesidad de una reforma, necesitamos ver que la Escritura nos muestra a nosotros que todo lo que está deformado, que todo lo que está deshecho, que todo lo que está mal, lo que se arruinó, si pertenece a Dios, es Dios
Él te restaura. Dios no va a pedir permiso. Quiero llevarlo rápidamente a Jeremías capítulo 18. Y en la visión del alfarero, Dios habla una enseñanza. Jeremías capítulo 18 dice la Escritura lo siguiente. La palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, así como, y aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Esta enseñanza muestra de que Dios sigue teniendo el protagonismo en todas las cosas, nunca lo perdió y siempre lo tendrá. Somos nosotros que por ignorancia llegamos a confundirnos y a pensar que somos nosotros los protagonistas de nuestras vidas, cuando verdaderamente es Dios el que tiene control de todas las cosas. ¿Por qué está empezando a escucharse reforma en este último tiempo? ¿Y por qué van a escuchar con más fuerza? Van a empezar a escuchar incluso de personas que jamás hubiesen oído hablar de reforma, van a empezar a escuchar la palabra reforma. Si hasta la iglesia romana, con la llegada de este nuevo Papa, se está hablando de una reforma. ¿Por qué creen que se empieza a escuchar esto? Porque el mundo ya no tiene horizonte, no hay esperanza para la gente. Cuando llegamos temprano con Alfredo, un grupo de adolescentes, ¿cuántos han sido, Alfredo? 20 adolescentes, chicos y chicas, tuvieron que venir policías para hacerlo, derramar las cajas, 4 o 5 cajas de vino, tomando a las 6 de la tarde. Lo hicieron derramar. Y luego decíamos: vamos a tener una generación sin viejos, ¿saben ustedes? No va a haber viejos. Nosotros somos los últimos viejos que nos iremos a morir. Pero los jóvenes que se drogan, que beben alcohol, que maltratan su cuerpo, que no duermen, que hacen violencia, ¿cuánto creen que puede durar una persona? Fíjense ustedes de que la misma necesidad de un cambio, de una reforma, el mundo entero está buscando, diciendo: no hay más, hay que volver otra vez a ver qué cosas podemos mejorar. Es lo que el mundo dice. ¿Se han dado cuenta, hermanos, de que el sistema de consumo nos metió al bolsillo a todos? ¿De qué? Si se rompe, comprar uno nuevo. Pero cuando empiece a costar más caro y más caro, vamos a volver a la canción: lo atamos con alambre. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a ver que si ya no puedo, tengo que restaurar, tengo que arreglar cosas. Lo que vemos acá es que el protagonismo de Dios en su iglesia es lo siguiente: si se echó a perder, Él no desecha. De la misma masa hace algo nuevo y mejor. Hay 2 palabras clave. Dice el versículo 4: y volvió y la hizo otra vasija. De la misma masa hizo otra. Otra es totalmente diferente, no tiene nada que ver con lo que era, es nuevo. Si te deshiciste, si te has deshecho, si te has deformado, Dios te va a utilizar a ti, pero te va a hacer otra vasija. Y añade: según le pareció mejor hacerla. Otra y mejor. La misma masa que se echó a perder, ahora es otra y es mejor. ¿Creen que yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? Dijo Dios. Lo que está aconteciendo, lo que está hablando acerca de la reforma,
es recuperar principalmente dos doctrinas fundamentales: la doctrina de la gracia y la doctrina del pacto eterno de Dios. ¿Vio cómo se usa pacto hoy en día para lucrar, para engañar a la gente? La doctrina de la gracia son dos cosas importantes: la gracia soberana y el pacto eterno de redención de nuestro Dios. Estas dos doctrinas son las que vamos a empezar a conocer y a familiarizarnos más, iglesia. Todavía hay muchos que no conocen la gracia. Y conociendo la gracia, les aseguro que dejarán para siempre, o por lo menos tendrán una gran victoria sobre el pecado. ¿Qué es lo que podemos entender nosotros? Que la Escritura muestra una necesidad muy grande de reconocer la gracia. ¿Qué es la gracia? Hay dos cosas importantes para poder entender la gracia que necesitamos tener en cuenta. Primeramente, la infinita soberanía de Dios. Dios es soberano. Él es infinitamente soberano. ¿Qué significa soberano? Que no depende absolutamente de nadie para tomar una decisión. Dios decidió hacer lo que hizo porque es infinitamente soberano. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta para aprender lo que es la gracia es nuestra absoluta y total pecaminosidad que nos condena. Dios es santo y yo soy pecador. Para poder entender esto, necesitamos comprender lo que es la gracia. Entonces, ¿cuál es la única manera de reconocer el protagonismo de Dios de todas las cosas? Muchos de los varones que están acá ya saben. La primera pregunta es: ¿quién salva? ¿Quién es el que salva? ¿El hombre se puede salvar por sí mismo? No. ¿Quién es el que salva? Dios es el que salva. ¿Algún versículo bíblico que podamos afirmar esto? Jonás, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice Jonás 2:9? La salvación es de Jehová. Y el cántico de la multitud de redimidos que vio Juan en Apocalipsis 7:10 dice: y la multitud de los redimidos cantaban diciendo: la salvación es de nuestro Dios y del Cordero que está sentado en el trono. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la salvación es de Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni siquiera para tomar una decisión, porque tomar una decisión ya es salvarse por obras. Nadie puede decidir, es Dios el que salva. Lo segundo que tenemos que ver es que Él mismo es el que elige a los que Él quiere y no nosotros a Él. Que dice Juan 15:16: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta es otra evidencia de la soberanía de Dios en su gracia. Dios es el que salva. No elegimos nosotros a Dios, es Dios el que nos eligió a nosotros para ser salvos. Efesios capítulo 1, versículo 4 indica de que Él no tan solo nos escogió, sino que también nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios, antes que exista todo, en su autoexistencia, Él sabía perfectamente quién iba a salvar, porque Él escogió desde la eternidad. Y Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16 también nos explica que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por eso estas doctrinas están totalmente centradas en Dios y no en el hombre. ¿Por qué necesitamos una reforma? Porque hoy se adora al hombre, se canta al hombre, se buscan mensajes para el hombre, se pretende la comodidad del hombre, que el hombre se sienta bien, que el hombre se sienta pleno, que sea exitoso, que sea rico, que sea millonario, que el hombre sea Dios. ¿Sabe quién predicó ese mensaje por primera vez? La serpiente. Le dijo a la mujer: no moriréis. Yo
sabes que el día que comas de ese fruto, serás Dios. Serás como Dios. Mire, ¿cuándo ya predicó ese mensaje la serpiente? En el Edén. Y lo logró. En el mundo de hoy hay muchos que creen en el Evangelio de la serpiente. Van a ser como Dios. Van a ser como Dios. ¿Qué tenés que comer? ¿El árbol de la vida? No. El árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, el humanismo. Usted se dio cuenta que entra en internet al Google, al buscador, y usted pone la receta para comer chorizo en escabeche con dulce de leche, y va a haber alguien en el mundo que hizo eso y lo subió. Usted se ríe. ¿Usted se dio cuenta que internet es la omnisciencia del hombre? Que lo que usted quiera saber lo va a encontrar. Por eso es que, ¿qué logró hacer Satanás? Que mire la fruta permisible. Codiciosa para alcanzar ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Saben que muchos no buscan sabiduría en la palabra? Están horas en internet. Y si cumple lo que dice, que lo que te provee el mundo, tus ojos nunca se sacian de ¿qué? De ver. Ni sus oídos de oír. ¿Cuándo será el día que los padres tengan que decir, golpeando la puerta a la habitación de sus hijos? Ya está, mira que es tarde, deja de leer la Biblia tanto. Apagar la luz, dejar de leer tanto la Biblia. ¿Cuántas horas sus hijos leen la Biblia? Incluyo los míos. ¿Cuántos? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas sus hijos están en internet? Incluyo los míos. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Necesitamos una reforma. Muchos están así. La computadora. Oh, ¿qué haría sin ti? ¿Qué haría sin ti? Es el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Y has dejado de poner fundamentos en la palabra de Dios. No conoces la palabra de Dios. No conoces que este es el libro de la vida. No conoces que aquí está revelado el pensamiento de Dios para que vivas. No conoces que Jesús dijo: escudriña las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Hay gente que si no lee los evangelios no lo encuentran a Jesucristo ni por casualidad en la Biblia. Pero toda la Escritura habla de Cristo. No moriréis, dijo la serpiente. Hace muchos años, no me acuerdo cuando prediqué el evangelio de la serpiente. Fui criticado también porque dice, ¿cómo vas a poner ese título? 2011. ¿2011? ¿2011 fue? El evangelio de la serpiente. ¿Cuántos le creen más a esa mentira de Satanás? ¿Cuántas personas pasan horas enteras comiendo del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal? Por eso, hermanos, necesitamos una reforma. Gente que se emociona viendo videos puramente almáticos, pero no se emociona hasta las lágrimas al ver lo que nuestro Señor padeció por nosotros. El que es espiritual busca las cosas de arriba.
el que es carnal, las cosas terrenales. Y déjeme decir, no hay cristianos carnales. O es carnal o es espiritual. No hay fusión. El que dice que es un cristiano carnal es simplemente un carnal que quiere ser cristiano y no puede. ¿Lo está entendiendo, hermano? ¿Cuánto necesitamos conocer la historia? Conocer la historia de la iglesia. Pronto vamos a tener algunos cambios importantes. Vamos a facilitarle a todos los hermanos de la iglesia la posibilidad de conocer la palabra de Dios. Hay quienes van a estudiar a la mañana, hay quienes a la noche, quienes tras noche. Porque no hay hora para esto, ¿no? Y yo estoy dispuesto a estar con ustedes. Si tenemos que estar desde las 11 de la noche cuando ustedes se desocupan, no hay problema. A tiempo y fuera de tiempo. ¿O usted prefiere la comodidad de este sistema? Necesitamos entender, hermanos, que hay grandes cosas no descubiertas por usted en la palabra. Cuando usted lo ve, cuando la palabra de Dios ilumina su vida, cuando el Espíritu Santo le da testimonio, usted cambia tremendamente. Así que para aquellos hermanos que esperaban en algún momento una clara confirmación de quiénes somos, qué hacemos, dónde vamos, sí, hermanos, somos una iglesia que abraza la fe reformada. Me considero un reformista, porque yo principalmente necesito volverme a esta doctrina. Si alguien no está de acuerdo, no puedo negociar con usted lo que veo en la palabra del Señor. Demasiado tiempo me equivoqué. Demasiado tiempo le di lugar a mis emociones. Hoy quiero establecer mi vida en la convicción de la palabra de Dios. Pero ¿saben, hermanos? Hay mucho por conocer. Si usted quiere realmente vivir la realidad espiritual, abrace la Escritura y vamos a exprimir las Escrituras y va a ser enriquecido por la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin? De que crezcamos juntos para la gloria de Dios. Y que de lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Amén. Mañana a las 7 puntos tenemos la otra reunión especial. Y le voy a invitar que ustedes estén, porque mañana vamos a aprender qué son las 5 solas. Las 5 solas de la fe. Cuando alguien es cristiano, no puede refutar las 5 solas. Si alguien refuta las 5 solas, directamente no es cristiano. Pero vamos a ver con la Escritura cuán importante es esto. Y a través de este año, muy pronto, vamos a tener una gran utilidad. Vamos a estudiar la palabra con la seriedad que se merece. Si tuviera que decirle en esta noche cuántos están dispuestos a pagar el precio por aprender la palabra de Dios, cambiar su vida ante los ojos de Dios. ¿Hay aquí alguien? ¿Seguro? Ajá. Usted dice, yo quiero aprender. Y si cuesta, y si sé que es mucho sacrificio aprender la palabra, ya hay 4 manos levantadas, yo las sigo levantando. ¿Seguro? Y aunque cante el gallo esta noche, ¿seguro? Hermanos, nuestra fe es el divino de Jesucristo. Y si Él te la dio, así sea como un grano de mostaza, es suficiente, porque es de Él. Amén. Lo que quiero en esta noche, los que tienen acceso a internet y quieran tener educación sobre las herramientas, porque yo con el auto puedo matar a cualquiera o puedo conducir a la gente a buen rumbo, ¿no es cierto? Con internet,
Si usted tiene esa faceta en internet, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Dedíquese a conocer por lo menos biografías de hombres de Dios, la historia de la iglesia. Les aseguro que es apasionante. Porque cuando usted ve esa historia, ¿saben qué concluye esto? De que usted dirá, pensar que yo en este año 2013 también estoy haciendo historia. ¿Sabe usted que estamos escribiendo historia? Yo no sé cuándo irá a terminar todo esto, no sé cuándo vendrá Cristo, pero ¿qué pasa si viene dentro de 2000 años más? ¿No te gustaría que tu vida haya sido utilizada para impregnar la palabra de Dios a generaciones venideras?